Cuando alguien dice tenemos que hablar, es como si lanzara una bomba. Todo alrededor explota. Nos desintegramos. Pensamos que algo está mal, pero si entendiéramos el poder medicinal de una conversación, sabríamos que hablar es urgente. Tenemos que hablar de la tristeza como hablamos de la alegría. Tenemos que hablar de la depresión con soltura y sin vendas. Tenemos que hablar de lo que nos va triturando en silencio. Tenemos que hablar del fracaso sin vergüenza alguna. Hablando, tus miedos se parecen a los míos y se hacen más pequeños. Tenemos que hablar porque cuando alguien lo hace, jala el nudito que todos llevamos por dentro y lo desamarra. Tenemos que hablar para acercarnos al corazón ajeno, para ablandar el nuestro, para hacer puentes y no islas, para que, aun cuando no la veamos, sepamos que la esperanza está cerca, porque cuando alguien dice tenemos que hablar, no está lanzando una bomba, nos está prestando un lugar en el mundo para refugiarnos del bombardeo. Soy Daniel Restrepo y esto es Tenemos que hablar, un podcast sobre salud mental alrededor del emprendimiento, historias de vida y herramientas útiles para atravesar las emociones. Bienvenidos. Hola a todos, ¿cómo están? De nuevo por acá Daniel Restrepo. Como siempre, muy agradecidos por Books, que nos facilita este espacio para hablar de salud mental. Nuestro propósito es empezar la conversación. Creemos que es un tema que es necesario hablar por diferentes motivos. A veces uno le da miedo a hablar de estos temas o no lo quiere poner sobre la mesa y eso puede ser peor, ¿cierto? Entonces, nuestro propósito desde Tenemos que hablar es invitar a emprendedores, empresarios, expertos, personas que nos quieran compartir y que los que escuchan, digamos, que se puedan sentir de pronto identificados, puedan sentir compasión consigo mismas y puedan encontrar algunas herramientas para que empiecen a trabajar y gestionar su salud mental, que es tan importante. Hoy estoy muy feliz, la verdad, les voy a confesar también, porque no te lo había dicho, le voy a escribir por Instagram a ver qué pasa, lo peor que puede pasar es que no me responda. Y le escribí y a los 2 minutos muy amablemente me respondió y cuadramos este espacio. Martín, de nuevo, como te lo dije personalmente, también aquí, antes de empezar, agradecerte por esa buena onda y mismo de aceptar esta invitación. Claro que sí, Daniel. Bueno, pues primero que todo, muchas gracias por invitarme. Felicitaciones por este emprendimiento, por este proyecto. Me parece que sí, estoy completamente de acuerdo. Son temas de los que no se habla, sobre todo en nuestros países. Vemos que en Europa o en Estados Unidos ya existe mucho recorrido en cuanto a este tipo de temas, pero siento que aquí en países como los nuestros todavía falta muchísimo y qué chévere que gente joven, emprendedora, como usted y como su equipo, pues lancen proyectos como este. Bueno, Martín, no, gracias de verdad por esas palabras también. Y yo quiero ir, pues, dicho sea de paso, digamos que esta conversación nada que ver con la política, todo lo contrario es de la persona. Entonces queremos saber quién es Martín Santos. Bueno, Daniel, yo nací en Bogotá, tengo 35 años, estudié Derecho en la Universidad de los Andes, em, con una especialización en gobierno. Después trabajé en una firma de abogados un tiempo y dije, no, las firmas de abogados no son para mí. Me fui a hacer una maestría en Nueva York, en la Universidad de Columbia, sobre administración pública y relaciones internacionales. Me quedé viviendo ahí unos 4 años y decidí volver porque, bueno, chévere explorar el mundo, pero Colombia es mi tierra, aquí quiero vivir, aquí quiero hacer mi familia. Soy una persona amiguera, me nutro de mis amigos y de mi familia también. Soy extremadamente cercano a mi familia. Actualmente dirijo una empresa de consultoría que lancé una vez volví a Nueva York. Se llama Metódica Consulting. Y también sigo afiliado a una firma de consultoría con la que trabajé mucho en mi tiempo en Nueva York. Entonces tengo esos dos roles, mi emprendimiento, mi consultoría y de todas maneras ligado pues obviamente a la firma consultora como representante de América Latina y me toca pues viajar mucho a Estados Unidos, voy y vuelvo, pero basado aquí en Bogotá. ¿Y esas consultorías es sobre qué? Si nos puedes contar un poquito. En lo personal, en la mía propia, trabajo mucho con políticas públicas. Actualmente tengo un proyecto que ayuda o pues que está encaminado a reprogramar o reformatear la forma en cómo se hace la política de drogas. Yo soy un fiel creyente que la política de drogas ha sido un total fracaso
Entonces, soy muy afortunado de poder trabajar en un tema que me parece interesante y al mismo tiempo, pues, crear empresa. Es un proyecto que tengo de varios andando en este momento, pero actualmente enfocado más que todo en eso. Teniendo en cuenta como ese antecedente, ese ser humano, también pues ese ser humano entró a una dinámica un tiempo y pues seguramente tu vida cambió. ¿Cómo fue tu vida pues, mientras su padre estuvo como servidor, funcionario público y luego como presidente? Bueno, pues aquí se trata de hablar de emociones, de sentimientos, de pensamientos, y eso fue una montaña rusa de emociones y la berraca. Obviamente, muchos altibajos, muchas oportunidades, muchos desafíos, muchas limitaciones, pero yo digo que fue la mejor maestría, la mejor especialización o el mejor doctorado que uno pueda tener. Conocer el país, conocer sus regiones, la diversidad que tenemos, las oportunidades, la gente, los paisajes, las regiones, en fin. Eso fue una oportunidad muy enriquecedora, pero pues al mismo tiempo trae consigo limitantes en cuanto, pues obviamente a la privacidad sobre todo, que se metan con uno, que se metan con la familia de uno, bueno, en fin, gajes del oficio que obviamente la familia se comprometió a asumir, pero sí, un altibajo, una montaña rusa de emociones, me llevo los mejores recuerdos, no me gustaría volver a incursionar en la política, porque yo creo que ya fueron no solamente 8 años, porque pues mi papá estuvo involucrado en la política mucho antes, y yo creo que ya pues vivimos, aprendimos muchas lecciones, conocimos sobre todo mucha gente muy chévere, muy capaz, muy profesional. Mi papá tuvo la fortuna de rodearse de gente con la que todavía, de la que todavía aprendo, y fueron herramientas que uno fue acumulando durante los años y que hoy me han servido en lo social, en lo personal, en lo profesional, etcétera, etcétera. Entonces, una maestría de vida, la verdad. Y esas emociones, pues digamos que hoy lo ves en perspectiva y pues estás muy agradecido por todo lo que te dejaron, pero en ese momento, digamos que si nos puedes compartir de pronto una anécdota, una situación, ya no, yo me sentía como observado, entonces no quería ni salir, pues porque, pues yo te lo digo, o sea, yo me meto a mis redes de Tenemos que hablar, que son tres peludos y me ponen un comentario y yo, cierto, qué rabia, cierto, entonces, pues desde lo personal, ¿cómo sería para ti? Digamos que esa gestión de que estén o hablando de ti, de tu familia, bien o mal, pero digamos que todos somos seres humanos a la larga, eso nos puede tocar. De acuerdo. La verdad es que nosotros, pues digo nosotros, mi mamá y mis hermanos, como mi papá estuvo metido en política desde mucho antes, obviamente, de llegar a la presidencia, la verdad es que fuimos construyendo poco a poco ese cuero, em, pues que a uno le van enseñando ese tipo de situaciones. No es que de la noche a la mañana hayamos entrado al mundo de la política, a volverse uno pues expuesto, entonces fue como gradual, poco a poco. Mi papá fue ministro en 3 oportunidades, y bueno, las campañas políticas, entonces no fue una transición muy abrupta, sino fue como creciendo poco a poco, entonces la verdad que eso alivianó un poco el totazo de la llegada a la presidencia, porque pues no me quiero imaginar cómo hubiera sido si hubiera sido de la noche a la mañana uno se estrella, obviamente contra un mundo desconocido que uno no sabe manejar. Entonces, pues afortunado de que haya sido así. ¿Algún momento difícil? Bueno, pues muchos, muchísimos, pero voy a comentar dos, de pronto voy a partir la pregunta en dos, y es una etapa de la vida difícil y un momento difícil. Una etapa de la vida difícil fue cuando yo estaba estudiando en la Universidad de los Andes y fue la primera campaña presidencial, última, pues segunda vuelta contra Antanas Mocus y la ola verde que era una aplanadora. Y yo estaba en una universidad, Antanas Mocus era profesor, con gente joven, obviamente Antanas Mocus jalaba gente joven. Eh, Ir a estudiar, levantarme, ir a la universidad, obviamente yo me sentía como mosco en leche porque toda la Universidad de los Andes estaba pintada de verde, montada en la ola verde, con sus girasoles, incluso los profesores, me acuerdo que muchos
se mandaban sus comentarios en mitad de clase. Unos fueron injustos a la hora de evaluar mi desempeño como estudiante. Yo creo que impulsado también por sus afinidades políticas. Entonces para mí fue muy duro pues ir allá, obviamente con seguridad, que jartera, el gomelo, lleno de escoltas, paseándose por los Andes, la gente mirándolo a uno como un culo. Pero bueno, eso fue una etapa muy enriquecedora. Y te A lo mí me, bancaste y sí, ibas todos los días. así. Entonces, esos fueron unos meses largos, incluso más, un semestre entero, un año entero casi, en donde me sentía observado por los otros alumnos, por los profesores, por los directivos, etcétera, etcétera. Obviamente, entrar a una clase, yo era indudablemente pues el centro del chisme y el comentario y la mamadera de gallo. Pero bueno, yo creo que eso me forjó a mí el carácter bastante, entonces agradezco haber tenido esa experiencia. Y un momento duro, yo diría que emocionalmente, en donde tuve como, la verdad, un colapso emocional, fue el día en que se perdió el plebiscito. Eso fue, hermano, una cosa muy dura emocionalmente, tanto así que duramos como 2 semanas durmiendo mis hermanos, mi mamá, mi papá y yo, todos en la misma cama como si tuviéramos 5 años, llorando mucho, mucho, mucho. em, Obviamente, pues un momento muy duro, pero pues después vinieron momentos muchísimo más alegres. Emocionalmente, yo soy una persona bastante sensible, al igual que mi mamá. Mi hermana es un poco más racional como mi papá y yo creo que mi hermano está por ahí en la mitad. Entonces, entre mi mamá y yo, obviamente éramos los emocionales, los que llorábamos, los que gritábamos, los que madriábamos, los que insultábamos, los que, bueno, ahí hay una especie como de balance que encontré en la familia, pues para poder salir adelante, pero sin duda ese fue el momento más duro de todos estos últimos años. Yo me imagino ese voltaje, pero me imagino que no todo fue malo. O sea, y ahorita hablabas de cosas muy positivas. Contanos también a otras anécdotas, pero ya desde lo positivo, cosas que te hayan gustado, qué fue lo mejor de ese espacio. La verdad es que los momentos buenos, los momentos amigables, los momentos alegres fueron muchísimos. Rescato dos que me conmovieron a mí bastante. Bueno, hablando de lo de la pérdida del plebiscito, eso fue como pasar del infierno al cielo en cuestión de días, porque pues se perdió el plebiscito, obviamente pensamos que lo que había hecho mi papá, su carrera se había ido a la basura, apague y vámonos, mejor dicho, todo lo que se hizo fue en vano, en fin, etcétera, etcétera, y después vino la noticia del premio Nobel. Y eso pues obviamente nos llenó a nosotros de mucha emoción, de mucho orgullo. La ceremonia ya fue espectacular, todo lo que trajo eso, la solidaridad del país, de la gente que lo quiere a uno, de personas que uno nunca se hubiera imaginado que están cerca de uno, apoyándolo, consintiéndolo. Ese fue como una especie de highlight, de pico emocional en lo positivo en esos últimos años. Y una anécdota o un momento que a mí me gusta mucho recordar, fue en un espacio en donde mi papá estaba dando una especie de conferencia aquí en Bogotá. Y en un momento, una persona del auditorio interrumpe la conferencia, coge el micrófono, se para y como con un tono agresivo dice, señor Juan Manuel Santos, usted mató a mi hermano. La gente quedó fría. Yo dije, mejor dicho, aquí se va a armar la de Troya. Entonces, sí, usted mató a mi hermano, eh, pero quiero que sepa que yo ya lo perdoné. Yo soy el hermano de Alfonso Cano, en ese entonces líder pues de la guerrilla de las FARC, y mi papá ordenó pues el operativo en donde el ejército dio de baja a Alfonso Cano. Entonces el tipo se para y dice eso y dice, pero yo ya lo perdoné porque a pesar de que usted me mató a mi hermano, yo entiendo que eso es un
paso necesario para la reconciliación de este país y para poder obtener o poder llegar a la paz, que es lo que usted está buscando entre el grupo guerrillero de las FARC y Colombia. Permítame darle un abrazo. Y se abrazaron y el escenario se derrumbó a llantos. Eso fue un momento muy, muy emotivo, pero que a uno lo llena de mucha alegría, de mucha satisfacción. Todavía se me paran los pelos. Eh, pues, y como esos momentos hubo varios, pero esos son como que los dos que mejor recuerdo. Impresionante, súper, súper increíbles esos momentos. Martín, ahorita, pues yo sé que lo hablamos un poco ahora, pero no quisiera dejarlo como tan general, porque te lo digo particularmente, me parece que las redes sociales son un buen instrumento, pero creo que se abusa, pues realmente hay unas cosas que uno dice, "Güey, pucho, o sea, es que no lo dejan a uno respirar". Y sé que ahorita decías que has creado callos y todo, pero pues no deja de doler, la familia, esposas, hijos, hermanos, también la exposición y obviamente las noticias falsas. Entonces uno ve qué impotencia, qué frustración, pues yo no sería capaz, yo no tengo ese callo. Ah, pasa, tranquilo, tranquilo, eso, no pasa nada. ¿Cómo es eso? O sea, o en la casa se dice, va a salir esto, tranquilo, pues yo no entiendo, no sé cómo es eso, o ver que del papá dicen tantas cosas, que yo no sé si eso suceda, pues yo te lo quiero preguntar porque uno dice, yo creo en mi papá o creo en mi mamá, pero es que sale tanto que uno dice, pero que, o sea, no sé De cómo manejar acuerdo, eso. de acuerdo. El tema de las redes sociales, yo creo que nos tocó a nosotros eh, en un momento en donde explotaron, ¿no? Yo creo que en los gobiernos pasados las redes sociales no eran tan activas, no existían, de pronto estaban un poco más mermadas, no eran tan activas, entonces yo creo que ahí fue verdaderamente, gracias a la ola verde también que se volvió un movimiento de redes sociales mucho, que se aprovechó obviamente para que las personas interactuaran, criticaran, cuestionaran, comentaran, etcétera, etcétera, que yo creo que es obviamente muy, muy positivo para la democracia, pero a veces obviamente también tiene sus lados negativos. El tema de los ataques, número uno, y el tema de las noticias falsas. Hubo un momento que recuerdo en este momento que se me viene a la cabeza, de por ahí unos 6 meses, es donde había un portal de internet que se veía lo más de serio, no recuerdo su nombre en este momento, que se dedicaba a mezclar noticias verdaderas y de pronto por ahí botaba una noticia torcidita. Recuerdo que, por ejemplo, hicieron un fotomontaje de mi mamá con un ojo morado diciendo el presidente Santos maltrata a su mujer. Cientos y miles de reposts, de no sé qué, de compartida, ta, ta, tan, pum. Recuerdo otro que era el hijo menor del presidente Santos, mi hermano, capturado en el aeropuerto de Buenos Aires con un cargamento de cocaína en su maleta. Otro. Em, Uno de mi hermana, poniéndola a ella como entre comillas, citándola diciendo, la gente discapacitada mentalmente no debería existir. Cosas así. Y uno cree, o sea, uno ve eso y uno dice, ¿qué es esto? Pero hay gente que de verdad se lo cree. Hoy en día la gente no cuestiona las fuentes, no cuestiona la investigación, simplemente leen el titular y se quedan con eso. Em, una herramienta que yo uso constantemente y a las personas que están aquí oyendo o viéndonos es el humor. El humor es un escudo, pero al mismo tiempo un arma muy útil para uno confrontar el ataque. Entonces, por ejemplo, me acuerdo una noticia que incluso la gente hoy todavía menciona y es: descubren cuenta privada de Juan Manuel Santos en el Banco del Vaticano con 60 millones de euros. Yo cuando la vi dije, uy, ojalá que sea verdad, pero obviamente era un invento de los contradictores, y hoy en día la gente sigue insistiendo en eso, entonces pues uno coge ese ataque, esa mentira y la convierte en chiste. ¿Qué haría yo con los 60 millones del Vaticano? No compraría, como decían mucho que nosotros teníamos a los medios comprados.
Entonces yo decía, claro, pues con 60 millones de euros, ¿cómo no vamos a comprar revistas, canales de televisión? Ustedes son bobos, pues obvio que están comprados con toda esa cantidad de plata. Ese estilo de... Sí, y eso desarma mucho a la persona que lo ataca a uno, porque la persona que lo ataca a uno normalmente no tiene ese sentido del humor. Yo no sé si ustedes en algún momento se recuerdan, yo estaba viendo en Nueva York y se me acerca una vieja a nombrarme la madre, a nombrarme la madre. El video es impresionante porque son 15, 20 minutos de puros insultos. Usted está, ta. Y yo, en ese momento, obviamente también de la experiencia, un celular desarma un montón. Cuando uno lo atacan y uno saca el celular y la gente ve que de pronto lo están grabando a uno, baja la ofensiva, porque dice, uy, me van a boletear y ya la gente no quiere salir boleteada, pues insultando y mucho menos una persona que estaba por ahí caminando tranquila. Obviamente yo en Nueva York no contaba con ningún esquema de seguridad, ningún nada. Entonces se me acerca la vieja a nombrarme hasta la madre, tan. Es que usted se robó, es que no sé qué. Yo le decía, sí señora, pues me robé la plata de sus impuestos y aquí mire, acá me la estoy gastando en sushi, para que vea. Es que su papá le entregó el país, no sé, no, señora, así me tiene entonces una cantidad de, obviamente se requiere mucho valor. Yo salí después de ese puteadón, me acuerdo encontrarme con unos amigos, eh, tuve que sentarme a tomarme como 3 tragos, Para bajar. así es, como para bajarle, porque obviamente no deja de ser duro y pues no deja de a uno hervirle la sangre, pero ante todo la mesura y sobre todo que es que la gente que lo ataca a uno lo que está buscando es que uno le responda. A mí mi papá me enseñó una frase que todavía recuerdo y uso mucho y es, en gaminería nosotros perdemos, entonces no vale la pena entrar en ese tipo de peleas. Esas son herramientas cotidianas del día a día que uno puede usar para dispersar esos ataques o para defenderse de pronto de señalamientos injustos. El humor es sin duda un antídoto milagroso. Pues primero admiro mucho esa respuesta porque pues a mí me empiezan a madrear y yo creo que no es que cualquier ser humano, por eso ahorita yo sí de quitarle como la bandera política, si no piensen en cualquier persona, van estén braviando, pues como sin razón, pues hay que tener mucho coraje para aguantar, que otro se responde como, ¿cómo es con la minería? Con Responde con gaminería. gafinería y Y hay mucho peor. gamín por ahí suelto, Sí, total. entonces Ahorita, Martín, que nos contabas pues esa anécdota en Nueva York, pues uno no sé, los preparan o tú has trabajado pues como en aguantar, en respirar, en no entrar en esa gaminería, pues como estábamos diciendo, y qué herramientas usas ya particularmente para esa gestión de tu salud mental. no, pues la verdad es que es un aprendizaje de muchos años. Em, lo primero es no reaccionar en caliente. La verdad es que el consejo que a uno le dan las tías o los papás o los abuelos de respire y cuente hasta 10. Uno cuando está emputado, uno no quiere contar hasta 10 ni respirar ni nada, pero de verdad que sirve. Em, otro, acordándome también de cosas, es consúltelo con la almohada. Puede sonar culísimo, pero usted antes de tomar una decisión, de escribir alguna vaina, de decir alguna cosa, de responder, duerma y al otro día levántese y reflexione si vale la pena o no. Reaccionar en caliente es lo peor que uno puede hacer. Nosotros nunca tuvimos ninguna especie de entrenamiento ni nada de eso. Eso fue a pelo. Eso fue a pelo que nos tocó ir aprendiendo poco a poco, sobre todo con cosas como que hay cámaras en todas partes. Entonces, yo siempre procuré no irla a cagar. No irme a meter en ninguna pelea, no irme a meter en ninguna confrontación en ningún estadio, ni en ninguna discoteca, ni en ninguna vaina, porque todo el mundo tiene una cámara en el bolsillo y en el momento en que uno la embarra, hasta ahí llega. Las redes sociales, ese video es obviamente cualquier video, uno o pasado de tragos o dándole un puño a alguien o bueno, en fin, una cantidad de cosas
que le pasan a uno de adolescente, creciendo, porque a mí me tocó la adolescencia en momentos en los que uno tenía novias, en los momentos en los que uno se iba a puños con los amigos, en los momentos que uno se pasaba de tragos, el momento en que uno salía a discotecas, paseos, en fin, eso me tocó a mí y esa restricción, por decirlo así, de vivir la vida como un adolescente normal, pero al mismo tiempo uno tener ese casco conscientemente puesto de protección, de no de papaya, no la vaya a embarrar, todo con mesura, porque todo lo que hace uno se lo achacan de inmediatamente al papá. Entonces, a mí me hubiera dado durísimo donde yo le hubiera embarrado en algo y obviamente pues el titular es el hijo de. Afortunadamente, fueron 8 años en que pasé limpio, no tuve ninguna especie de señalamiento de ni ningún negocio torcido, ni ninguna pelea, ni ninguna hasta infidelidad, porque pues los personajes públicos se meten en la vida privada y en la vida amorosa de uno. Entonces yo hoy en día echo para atrás y digo, uy, me salvé, pero fue porque constantemente tenía como ese mantra de no la embarre, no la embarre, hay cámaras todo el tiempo pensando en que en cualquier momento uno pisa una casca de banano y chao. Eso fue un poco como la travesía en cuanto a herramientas, en cuanto a experiencias y aprendizajes que tuve yo durante los 8 años de mi papá. Martín, otra pregunta que me surge, has hablado mucho de los amigos en varias anécdotas, pero yo no sé, es una suposición, pero de pronto, pues por ser el hijo del presidente Santos, de pronto la gente pues como que abusa también de eso y yo voy a llamar a Martín, mi amigo Martín, si te acuerdas de mí, y pues obviamente de pronto uno es más falsos que otro, entonces si nos puedes como contar como esa experiencia relacionada con la amistad, me parecería muy, muy bacano si nos puedes compartir cómo fue. Por supuesto, yo siempre fui y he sido muy unido a mis amigos del colegio, mantengo una relación muy cercana. Y obviamente en esa exposición del mundo político, pues a uno se le acercan personas. La cantidad de lagartos que yo tuve que bandear, por decirlo así, eran por kilos, por toneladas. Y yo afortunadamente tenía como ese sentido de saber quién verdaderamente es amigo de uno y quién no. No voy a negar que muchas personas de las que conocí durante la presidencia de mi papá hoy en día son muy amigos míos, pero también hubo gente que se acercó, que lo invitaban a uno a cosas, que le proponían a uno otras, que hoy en día pues obviamente ni en la esquina uno los ve. Obviamente hay de todo, eh, y es muy chistoso porque yo también tenía mucho cuidado frente a las personas con las que me rodeaba. Una foto de uno, una persona como que haya tenido algún problema con la ley o de dudosa reputación, no sé qué, de una. Martín Santos, amigo del narco tal. Entonces yo también me cuidaba mucho con el tema de las fotos y de con quién me rodeaba, ¿no? Dime con quién andas y te diré quién eres un poquito. Yo tenía eso muy presente. Eh, Habían cosas muy chistosas que me llamaban, desde ayúdeme con la visa gringa hasta me Que paró para la una policía policía, ¿qué hago? y me van a quitar el Claro. carro. Y yo era como, o sea, usted me está diciendo que rompa la ley, que quiere la ley y que yo voy a poner mi pellejo porque a usted no le Para que quiten le el den una carro visa por ahí. por ir pues muy rápido, no, pues, y había gente que a uno le pedía unos favores, o sea, que uno decía, y frente a eso era uno simplemente ignorar, no responder y seguir para adelante, porque en el momento en que uno se ponga a gestionar ese tipo de favores, que obviamente pues están mal vistos desde todo punto de vista, uno pone las manos en el fuego por una persona y esa persona, no sé, sale con alguna embarrada, es el pellejo de uno, ¿no? Entonces, definitivamente sí hubo gente que se acercaba muy interesada, hombres, mujeres, jóvenes, viejos, de todo tipo, pero afortunadamente hoy tengo un núcleo de amigos muy cercano, muy solidario. Tengo amigos que son antisantistas, Qué pero bacano eso.
yo logro trazar la raya, yo soy, creo que lo suficientemente sensato e inteligente para poder entender que hay personas que piensan de alguna manera políticamente, pero que no significa que no puedan ser amigos de uno, ¿entiendes? Yo, por ejemplo, soy amigo del hermano de, 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 de Iván Duque. Yo tengo una relación sensata, tranquila con los hijos de Álvaro Uribe. En fin, lo cortés no quita lo valiente, un poco como frente a la Bacano, amistad. bacano eso porque normalmente uno, pues uno es más que el título, ¿cierto? Nosotros tuvimos un episodio hace poquito con Ramiro Agudelo y él decía, es que esa es la hija de, o el papá de, entonces normalmente pero realmente es una persona, Juan Martín, y uno tiene que respetar que hay personas que puede que guste, puede que no, pero con la cortesía. Me gusta mucho eso que dices. Y lo otro también que quería resaltar, y si podemos conversar un poco más, es el valor de la familia, que ha resaltado en varias anécdotas como esa unión familiar. Es que nos cuentes un poquito cómo ha sido eso para ti. Mi familia es el bien más preciado que yo tengo. Yo soy una persona muy afortunada. Crecí en un hogar en donde mis papás me dieron mucho amor, me transmitieron mucha sabiduría, mucha libertad. Mi papá era un poco más permisivo que mi mamá, pero ese balance de libertad con responsabilidad creo que me sirvió a mí y agradezco mucho porque pues hay veces que o son demasiado laxos con los hijos o son demasiado estrictos y eso a veces no puede salir bien, pero había una combinación ahí que funcionaba. Mis hermanos, obviamente muy cercanos todos. Eh, Hoy en día mi hermana tiene dos hijos, mis sobrinos que amo y adoro. Nos vemos mucho, somos muy unidos, hablamos de todos los temas, no hay tabú alguno, eh, de novias, de sexo, de lo que sea. Y pues obviamente yo creo que fue difícil en el momento en que mi papá entró a la política en el sentido en que obviamente el tiempo que compartíamos con él era muy limitado porque o estaba viajando, o estaba trabajando, o estaba, bueno, en fin, gobernando, etcétera, etcétera. Pero ahora que obviamente pues ya salió de todo, tenemos la oportunidad de verdaderamente disfrutar a mi papá, hacemos viajes, eh, jugamos deportes, vemos películas, vamos a restaurantes, vamos a cine. Mi papá nunca fue a un cine, nunca. Hoy en día pues vamos mucho a cine, nos encanta, en fin. Entonces pues la verdad es que los valores que a mí me inculcaron mis papás en apoyo con mis hermanos es lo que yo me llevaría a la tumba de primeras. Martín. Muchas gracias, de verdad. O sea, de verdad nos pusiste, pero no queríamos preguntar tanto. Ahí disculpas que se me fue, creo que un par de preguntas más. Pero es que estaba muy interesante. Pero de nuevo, gracias. De verdad que muy bacano escuchar ese otro lado de la moneda. Esa pues fue mi curiosidad y por eso te quise escribir, porque llevé, pucha, es que debe ser putamente difícil estar a ese lado de la moneda y estar tranquilo y todo lo que puede pasar alrededor de. Entonces, gracias por aceptar esta invitación, por compartir esas anécdotas y bueno, enhorabuena. Gracias. Yo, honestamente, el tema de la salud mental hace unos años era una cosa irrelevante. Incluso empezaría que hace unos meses. Entonces, celebro ese tipo de espacios. Yo no soy una persona que constantemente esté pensando cómo blindar mi salud mental, cómo trabajar mi salud mental, pero sé que es importante tenerlo uno presente y estar consciente de que así como está la salud física, está la salud mental, ¿no? Entonces, a veces, y esto es una confesión que me parece que es importante, porque yo me imagino que tendrán eh, muchas personas que se acercan a ver estas conversaciones y dicen, salud mental, qué hueso. Ah, un podcast o un conversatorio de salud mental, qué hueso. Yo estoy bien, yo estoy feliz, yo, en fin, mucho. Eh, pero en algún momento nos vamos a tener que encontrar con este tema tarde que temprano. Entonces, chévere que ustedes pues tengan esta iniciativa, sobre todo de gente joven, porque entonces mucha gente lo que piensa es, no, salud mental, las personas de avanzada edad
o no sé, los adultos mayores o no sé qué, no, salud mental es desde el niño más chiquito hasta el anciano más anciano. Entonces, de nuevo, felicitaciones por este proyecto, muchos éxitos y bueno, espero que haya sido una conversación agradable y em, sobre todo interesante. Pero muy bacana, gracias de verdad, muy amable. Cuando alguien dice, tenemos que hablar, es como si lanzara una bomba. Todo alrededor explota. Nos desintegramos. Pensamos que algo está mal, pero si entendiéramos el poder medicinal de una conversación, sabríamos que hablar es urgente. Tenemos que hablar de la tristeza como hablamos de la alegría. Tenemos que hablar de la depresión con soltura y sin vendas. Tenemos que hablar de lo que nos va triturando en silencio. Tenemos que hablar del fracaso sin vergüenza alguna. Hablando, tus miedos se parecen a los míos y se hacen más pequeños. Tenemos que hablar porque cuando alguien lo hace, jala el nudito que todos llevamos por dentro y lo desamarra. Tenemos que hablar para acercarnos al corazón ajeno, para ablandar el nuestro, para hacer puentes y no islas, para que, aun cuando no la veamos, sepamos que la esperanza está cerca, porque cuando alguien dice tenemos que hablar, no está lanzando una bomba, nos está prestando un lugar en el mundo para refugiarnos del bombardeo. Soy Daniel Restrepo y esto es Tenemos que hablar, un podcast sobre salud mental alrededor del emprendimiento, historias de vida y herramientas útiles para atravesar las emociones. Bienvenidos.